Buenos días a todos y bienvenidos a su clase de aritmética. El día de hoy vamos a aprender las reglas de divisibilidad y precisamente esa palabra nos recuerda a los divisores, que son aquellos números que dividen a otro en forma exacta, ¿sí? Bueno, es muy importante saber si un número es divisible por otro también. Por ello están las reglas de divisibilidad. Y vamos a aplicar la primera regla, divisibilidad por 2. ¿Qué nos dice esta regla? Pues nos dice que un número es divisible por 2 si su última cifra es 0 o es un número par. Veamos algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, tengo el 2020, el 86 y 1974. Veamos. Dice su última cifra. Voy a marcarlo. Última cifra, última cifra, última cifra. Debe ser 0 o número par. A ver, aquí, 0. Entonces es divisible por 2. 6. El 6 es número par. También es divisible por 2. 4. El 4 también es un número par. Entonces digo que también es divisible por 2. Bien, esa es la primera regla. Divisibilidad por 2. La segunda regla es la divisibilidad por 3. A ver, divisibilidad por 3. ¿Qué nos dice esta regla? Pues nos dice que un número natural es divisible por 3 si la suma de sus cifras nos da como resultado un múltiplo de 3. A ver, veamos con un ejemplo. A ver, el número 234. Si la regla nos dice que hay que sumar las cifras, pues lo haremos, ¿sí? Y veremos si en verdad es un múltiplo de 3. Veamos. El resultado de la suma de cifras. A eso me refiero. 2 más 3 más 4. 2 más 3, 5 más 4, 9. 9 es un múltiplo de 3. Y si es un múltiplo de 3, la suma de sus cifras, quiere decir que el 234 es un número divisible por 3. Buena respuesta. La tercera regla es la de la divisibilidad por 4. Y esta regla nos dice que un número es divisible por 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es un múltiplo de 4 o termina también en 0, 0. A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 3000. A ver, otro ejemplo. 736. 9512. Veamos si se aplica la ley de divisibilidad, esta regla. A ver, dice sus dos últimas cifras. Las dos. Vamos a ir marcando las dos últimas cifras. ¿Son múltiplos de 4 o 0, 0? Acá tenemos 0, 0. Entonces decimos que es divisible por 4. 36. ¿36 es un múltiplo de 4? Sí, sí. Entonces decimos que 736 es divisible por 4. 9512. 12 termina en 12 y 12 es un múltiplo de 4. Por lo tanto, decimos que 9512 también es divisible por 4. La siguiente regla es la regla de divisibilidad por 5. Y esta regla nos dice de que un número es divisible por 5 si termina o si su última cifra es 0 o 5. ¿Sí? Veamos unos ejemplos. A ver. 7800, 65, 23.945. Veamos si son divisibles por 5. ¿Qué nos dice la regla? Es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5. A ver, última cifra, 0. Última cifra 5, última cifra 5. Entonces podemos decir que tanto el 7800 como el 65 y el 23.945, los tres son divisibles por 5. La siguiente regla es la regla de divisibilidad por 6. ¿Qué nos dice esta regla? Pues nos dice que un número es divisible por 6 si a la vez es divisible por 2 y divisible por 3. Apliquémoslo en algunos ejemplos, ¿sí? Vamos. Por ejemplo, tengo el número 72. 72, ¿sí? Y el número 1806.
Veamos. A ver, el 72. Para ser divisible por 6 debe ser divisible por 2 y por 3 a la vez. A ver, ¿es divisible por 2? Sí, porque termina en número par. Entonces, es divisible por 2, ¿ya? ¿Es divisible por 3? Para ser divisible por 3, sumamos las cifras y nos debía dar un múltiplo de 3. A ver, 7 más 2, 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces, también es divisible por 3. Y si es divisible por 2 y por 3 a la vez, se dice que es divisible por 6. A ver, apliquemos lo mismo en el siguiente número, 1806. A ver, ¿será divisible por 2? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es divisible por 2? Porque termina en número par. Entonces, sí. Y para ser divisible por 3, debe sumar las cifras. A ver, 1 más 8, 9 más 0, 9 más 6, 15. Y si el resultado es múltiplo de 3, a ver, 15, sí, 15 es múltiplo de 3. Entonces se puede decir que sí, efectivamente, tanto el número 72 como el 1806 son números divisibles por 6. Aquí tenemos otra regla de divisibilidad, la divisibilidad por 9. ¿Qué nos dice esta regla? Pues nos dice que un número es divisible por 9 si la suma de todas sus cifras es igual a un múltiplo de 9. Apliquémoslo en algunos números. Por ejemplo, tengo el 72, el 234 y el 5490. Veamos. A ver, tengo que sumar sus cifras, ¿sí? Sumar sus cifras. Y si la suma de sus cifras me da un múltiplo de 9, significa que sí, son divisibles por 9. Veamos, 7 y 2. Entonces 72 sería 7 más 2 igual 9. Y 9 es múltiplo de 9. Entonces, sí, es divisible por 9. 234. 2 más 3 más 4. 2 más 3, 5 más 4, 9. ¿9 es múltiplo de 9? Sí. Entonces, se dice que 234 es divisible por 9. Veamos el siguiente número, 5490. Digo 5 más 4 más 9 más 0. A ver, 5 más 4, 9 más 9, 18 más 0 sigue siendo 18. Ajá, 18 es múltiplo de 9, sí. Entonces yo puedo decir que 5490 es divisible por 9. Pasemos ahora a algunos ejercicios. Bien, y en los ejercicios dice, considerando los siguientes números, 732, 1485 y 90, ¿sí? Vamos a indicar si son divisibles por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 o por 9, ¿sí? Observemos, el 732 termina en número par, entonces es divisible por 2. Muy bien, 732, muy bien, 732. Sigo con el 732, ¿será divisible por 3? A ver, sumo sus cifras, 7 más 3, 10 más 2, 12. Y es múltiplo de 3. Ah, también. Entonces digo que el 732 también es divisible por 3. ¿Por 4 será? ¿Qué decía la regla? Que sus dos últimas cifras debían formar un múltiplo de 4 o ser 0, 0. No hay 0, 0, pero hay 32. Y 32 es múltiplo de 4. Entonces, también el 732 es divisible por 4. ¿Por 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Por 6? Sí, porque si es divisible por 2 y por 3 a la vez, también es divisible por 6. Entonces, aquí también iría el 732. Por 9, ¿qué nos decía? Que la suma de sus cifras debía dar un múltiplo de 9. Acá nos resultaba 12, no es múltiplo de 9, entonces no, ahí nomás. Entonces ya vimos, el 732 es divisible por 2, por 3, por 4 y por 6. Pasemos al siguiente número, 1485. ¿Será divisible por 2? No, termina en 5, no es ningún número par ni 0, entonces no es divisible por 2. Veamos si es divisible por 3. Habría que sumar sus cifras. 1 más 4, 5, más 8, 13, más 5, 18. 18 es múltiplo de 3. Ah, entonces acá también pongo 1485. ¿Será divisible por 4? No, porque el 85 no es múltiplo de 4.
ni termina en 0, 0, así que no es divisible por 4. Por 5, sí, porque termina en 5. Entonces digo 1485. Muy bien. Por 6, no. Porque si bien es cierto que es divisible por 3, pero no es divisible por 2, entonces no puede ser por 6. Por 9, a ver, sumemos sus cifras, ¿sí? 1 más 4, 5 más 8, 13 más 5, 18. 18 es múltiplo de 9. Entonces 1485 también es divisible por 9. ¿Sí? Pasemos al siguiente número, 90. 90, ¿será divisible por 2? Sí, claro, porque debía terminar en 0 o en número par. Como acaba en 0, muy bien. Correcto. Pasemos al siguiente. ¿Será divisible por 3? Hay que sumar las cifras. 9 más 0, 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces también es divisible por 3. Muy bien. Por 4, veamos. No, porque no es 0, 0, ni tampoco un múltiplo de 4. Por 5, sí. Por 5, sí, porque termina en 0. Por 5, sí. Entonces 90. Por 6 debía ser divisible a la vez por 2 y por 3. Por 2 y por 3. Entonces también 90 es divisible por 6. Y por 9. La suma de sus cifras debía dar un múltiplo de 9. 9 más 0, 9. Y 9 es múltiplo de 9. Entonces decimos que 90 es divisible por 9. Y bueno, ahí tenemos qué números son divisibles por 2. 732 y 90. Por 3. 732, 1485 y 90. Por 4, solo el 732. Por 5, 1485 y 90. Por 6, 732 y 90. Y por 9, 1485 y 90. Bueno, espero que estos ejercicios y esta explicación les haya servido, ¿sí? Hasta la próxima.